Nishisa'a takwamasana iniyu. Nishisa'a takwamasana iniyu. Nishisa'a takwamasana iniyu. Nishisa'a takwamasana iniyu. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Estamos iniciando a las 6 p.m. Otras Emergencias, Palabra y Vida de los Pueblos, un programa que se transmite por Oralibrura, Raíces del Verso y en Lenimaná. Le damos la bienvenida. Hoy tenemos de invitado a Pedro U. Hola, Pedro. Hola, Yane, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estábamos muy interesados en platicar contigo, en conocer tu lengua, en conocer tu oralidad y, bueno, pues también todo el camino que has recorrido, Pedro. Cuéntanos un poquito dónde estás ahora y cuéntanos de ti para quienes nos están oyendo. Bueno, yo nací en este pueblo donde actualmente vivo, se llama Buxots, que está a 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida. Es un pueblo que tiene alrededor de 15,000 habitantes y muchos de los que vivimos aquí todavía hablamos lengua maya y trabajamos en el campo, en la milpa, y todavía pues conservamos parte de nuestras costumbres como pueblo maya, como familias mayas. Muchas gracias, Pedro. Pues hemos encontrado un poco sobre algunas narraciones orales mayas y un poco de tu trayectoria recogiendo, escribiendo, creando desde la lengua maya, y veíamos algo sobre el canto de la resistencia, un poco sobre cómo los animales tienen también espíritus que pueden darnos cuidado y darse cuidado entre ellos mismos. Quería que nos platicaras un poco sobre cómo desarrollaste esta narrativa. Bueno, en realidad es una vivencia, no es algo que leí en los libros, sino desde muy pequeño aprendí al lado de mis padres caminar en las veredas que ellos hicieron hacia la milpa, hacia el lugar donde sembraban, dentro de ese trabajo tan importante que hacíamos para vivir. Y aprendí entonces a hablar y a entender pues el idioma de los pájaros, el idioma de los vientos, el idioma de la lluvia. Y ahora que puedo escribir un poco, entonces me dediqué a ponerlos en papel y a compartirlo con la gente que le gusta también este tipo de temas. Y bueno, ha sido interesante porque me ha traído una satisfacción enorme de saber que puedo hacer esto, que puedo compartirlo, que puedo sentir que es un aporte para alguna gente, pero sobre todo de mi cultura para quienes desconocen esta forma de vida que tenemos los pueblos mayas. Y en ese sentido, ¿nos puedes platicar un poco sobre la historia que has oído y que también has plasmado? Sí, la historia que hemos vivido tiene que ver con un proceso importante de caminar. Yo estudio la primaria aquí en el pueblo y después me dedico a trabajar en la milpa hasta mis 18 años, cuando una situación que se da aquí en el pueblo de que no hay espacios para estudiar y tenía muchas ganas de leer, y el único libro que encontré en mi casa era la Biblia y me dediqué a leer la Biblia. Entonces alguien me
invitó para hacer un curso en un seminario que yo no sabía mucho sobre lo que era, y me fui a estudiar a la ciudad de Mérida. Hice mi primera licenciatura en teología. Hice 5 años de teología, y bueno, luego tuve la oportunidad de estudiar algunas cosas en Costa Rica y trabajar con alguna gente ahí. Posteriormente hice una licenciatura en educación en la ciudad de Campeche, y después hice estudios de creación literaria en lengua maya en el Centro Estatal de Bellas Artes, aquí en la ciudad de Mérida, donde actualmente soy profesor de esa escuela. Estoy enseñando creación literaria en lengua maya. Entonces, digamos que en lo formal es lo que yo tengo, es lo que yo he estudiado, pero me considero autodidacta, porque una de las cosas que más me ha gustado en la vida desde muy joven, desde mi adolescencia, es la lectura de libros. Entonces, mucho de lo que hoy puedo conocer del mundo occidental, pues lo he encontrado en los libros, y mucho de lo que soy, pues lo aprendí de mis padres y de la vida del campo y de la milpa y de la niñez que tuve aquí en mi pueblo, junto a una familia maya monolingüe por muchos años, y que hasta el día de hoy mis padres y mis hermanos son maya hablantes, y yo pues hablo un poco de español, no mucho, pero más o menos hablo un poco, pero la lengua maya es lo que más me gusta y me deleita hablarlo, porque siento que me pone en contacto con los pájaros, con la naturaleza, con la lluvia, con el viento y con todo lo que está a mi alrededor. Muy bien, justo en estos momentos de confinamiento, y que esta pandemia nos ha permitido repensar cuál es nuestro papel ante la naturaleza y ante el mundo, nuestro grado de responsabilidad y de afecto también sobre las prácticas que tenemos con el medio ambiente. Y en ese tema quería preguntarte cómo están ustedes viviendo, qué situaciones estaban viviendo anteriormente de que se declarara esta pandemia por COVID, y cómo están llevando la situación. Creo que es un tema que nos ha hecho pensar o por lo menos reaccionar frente a un ente que desconocemos. Sin embargo, el pueblo maya no le rehúye a las cosas que no conoce, aunque sí sabe que están ahí, pero aguanta la posibilidad de conocerlo y de saber lo que es. Entonces, aunque esto ha generado un poco de miedo, aunque ha generado un poco de desconfianza, la gente sabe que hay enfermedades que se dan y que se tiene que cuidar, pero también sabe que no puede rendirse frente a una enfermedad de esta naturaleza, y además puede sacar lo mejor que hay de sus manos y de su corazón y de su voluntad para compartirlo con los demás. Hemos visto aquí en el pueblo a la gente compartir lo que tiene, lo que siembra, lo que cosecha, lo ha puesto sobre una mesa para distribuir con otra gente que tiene menos, y esto es lo que nos caracteriza como pueblos, y algunos inclusive se atreven a hacer alguna reflexión diciendo: nosotros tenemos poco, pero somos capaces de compartir. Los bancos tienen mucho y lo que ofrecen son créditos para amarrarnos y para esclavizarnos, y no son capaces de dar tan siquiera un poco, aunque tengan mucho.
Entonces, esto es algo que estamos aprendiendo, que estamos discutiendo y que la gente trata de compartir desde su corazón, no la abundancia, pero sí lo que tiene y lo que puede, lo que cosecha y lo que trabaja. Esto es un signo positivo también para nosotros. Sí hay cuidados en el sentido de que la gente trata de quedarse en su casa, pero trata de hacer también su vida normal. No es el problema tan grande en el sentido de que la gente se va temprano a su milpa o a su rancho, trabaja en el monte, en su milpa, y regresa a su casa y simplemente no sale para mantener esa distancia importante y cuidarse entre sí, pero sin dejar tampoco de mantener esa relación que hay entre las familias. Entonces, sí la estamos viendo un poco diferente, pero tampoco es una cosa que nos esté agobiando y estemos ahogándonos en ello. Qué bueno, así es. Creo que un poco la lección también ha sido que esta independencia, autonomía que se defiende en cuestiones cotidianas es la que nos permite una seguridad en este momento. En ese sentido, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que existen realmente en tu región? Quisiéramos que nos platicaras un poco sobre la participación política ahora del pueblo maya, con esta interferencia de llamar un proyecto con ese nombre, con el nombre de la propia comunidad. ¿Qué está sucediendo? Creo que la situación de riesgo más grande que tenemos como pueblo maya de la península, porque esto yo creo que es importante subrayarlo, el pueblo maya es peninsular, creo que por intereses políticas o tal vez económicas, o no sabemos mucho por qué, decidieron dividir la península de Yucatán en 3 estados y bueno, esta división tal vez favorece a quienes tienen el poder, a nosotros no nos favorece, pero a pesar de eso nosotros seguimos sintiendo, pensando y viviendo como un solo pueblo en la península de Yucatán. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas costumbres, tenemos los mismos gustos en la comida, en el vestido, en el trabajo. Somos un territorio peninsular. Y bueno, desde hace algunos años, hace tal vez 10 o 12 años, o cuando mucho 15, comienzan a llegar unos proyectos, o comenzamos a escuchar la llegada de algunos llamados megaproyectos que comienzan a apropiarse de cientos de hectáreas o miles de hectáreas de tierra y bueno, bajo una serie de engaños, de manipulación, aprovechándose de que no tenemos la información necesaria para tomar las mejores decisiones, pues estos proyectos de empresas desarrollistas pues vienen a ocupar aquí grandes extensiones de tierra y nos comienza a lastimar cuando vemos una destrucción de nuestro territorio porque hay una gran deforestación que ejecutan y que aplican en espacios donde los montes tienen de entre 150, 200 o 300 años de montes vírgenes que son arrollados por grandes maquinarias para el cultivo de soya transgénica o de maíz transgénico, que son monocultivos de miles de hectáreas, en donde antes había selva y se escuchaba el canto de los pájaros, donde veíamos correr a los venados y al jaguar, se convierte en un vacío, en un silencio absoluto, y vemos kilómetros de tierra desnuda
y arrasada por grandes maquinarias, y con un plantío que va creciendo y que luego se va fumigando con avionetas, con pesticidas, herbicidas, glifosato, y comienza a matar a las abejas y comienza a matar a los pájaros y comienza a cambiar esta naturaleza con la que estábamos acostumbrados a vivir, a contaminar el agua, a tirar millones de litros de agua. Entonces todo esto nos comienza a impresionar y entonces nos comenzamos a convocar para platicarlo. Si bien es cierto que tardamos platicando esto y tratando de entender por qué está pasando y qué es lo que va a resultar con nuestro pueblo si seguimos permitiendo que estas cosas sucedan, pues llegó un momento en el que dijimos, pues vamos a tener que organizarnos para luchar contra esto. Y una primera situación que enfrentamos con mucha dificultad es justamente la división que se generó en los ejidos y en las comunidades, porque las empresas llegaban manipulando a la gente, ofreciéndoles juguete a los niños, construyendo canchas de básquetbol, pintando las escuelas, trayendo bebidas alcohólicas para distribuir los domingos y regalando dinero a alguna gente, comprando las voluntades y trayendo hojas en blanco para firmar que convierten luego en contratos de arrendamiento por 30, 40 años que según la ley pueden prorrogarse hasta por 2 veces más sin el permiso de las comunidades. Se convierte en 120 años en el poder de ellos, que finalmente nosotros pensamos que se hace una especie de despojo de nuestro territorio. Así pasó entonces con la soya transgénica, así está pasando y así ha pasado con las granjas porcícolas, donde cada granja cría hasta 50,000 cerdos y que genera una peste y una contaminación del agua, porque todos los desechos de los cerdos los canalizan a los cenotes y esto se va al manto freático. Y bueno, finalmente las enfermedades y toda la repercusión de esta contaminación la comenzamos a padecer con las enfermedades, de tal manera que hoy por las fumigaciones que se hacen, se ha encontrado en la leche materna y en el semen el glifosato con la que fumigan los grandes plantíos de monocultivo de soya. Entonces, luego aparecieron las empresas desarrollistas de la llamada energía limpia, que tal vez la energía es limpia, pero su actuar y su forma de construirse es demasiado sucia, al igual que los chiqueros de los puercos. Nos han arrebatado miles de hectáreas de tierra para deforestar y sembrar ahí sus grandes turbinas, y donde antes los grandes árboles que servían para que los pájaros hicieran sus nidos, hoy encontramos postes que tienen casi 200 metros de alto y aspas hasta de 100 metros de largo cada uno, y que esto amenaza con la vida de los pájaros y los murciélagos, que son los polinizadores más importantes en nuestra zona, en el que se reforesta nuestro suelo, y que hoy pues son muertos con el impacto de las vueltas que dan las aspas. Otro de los proyectos que aparecieron tiene que ver con el turismo de alto impacto, en donde las empresas inmobiliarias comenzaron a construir hoteles grandes, restaurantes grandes y carreteras de 4 carriles y bueno, todo una especie de deforestación y de destrucción de la naturaleza. Este turismo también ha hecho mucho daño, porque donde hay lugares en el que se encuentran cenotes atractivos, hacen una especie de convenio con el gobierno,
y el gobierno expropia estos cenotes según con el pretexto de que va a ser para el servicio de la humanidad, y se la otorga a las empresas, y entonces hacen hoteles y restaurantes alrededor de eso y lo convierten en centros turísticos, y entonces nos despojan del cenote y de las zonas arqueológicas en donde hoy todo el poder y la administración y los recursos que se generan se van en los bolsillos de grandes empresas, y a los mayas no les permiten ni siquiera acercarse para vender sus productos, que son pocos, pero muchas veces los quieren vender, y han tenido muchos problemas, como ha sucedido copiosamente en Chichén Itzá, que es un lugar que mucha gente conoce. Asimismo, con todo este problema que tiene en común el despojo de nuestro territorio, que amenaza la naturaleza, pero también genera impactos sociales, como son la división en las comunidades, la confrontación en las comunidades, genera además una serie de situaciones que nos ponen en riesgo, porque detrás de estos proyectos desarrollistas viene una serie de actividades relacionadas con el llamado crimen organizado. Entonces se generan balazos y la circulación de drogas, la matanza de la gente. Entonces se genera una situación que no estamos acostumbrados como comunidades mayas a vivir. Y bueno, vemos que toda la parte de Cancún y lo que hoy se conoce como la Riviera Maya es todo un polvorín en donde todos los días hay muertos, hay violencia. Eso se conoce mundialmente, y que hace 50 años antes de que se fomentara Cancún, esto era un verdadero paraíso. Hoy sigue siendo un paraíso, pero para la gente que trafica drogas y que trafica con niños, con mujeres, es un paraíso infernal en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pero además le han llamado, tal vez para que nos duela la burla, le han llamado Riviera Maya, que de maya no tiene nada, y lo maya se ha convertido como una mercancía que tiene un valor muy importante para las empresas. Tan es así que tenemos línea de autobuses que se llama Maya también. Está la Riviera Maya, hay un periódico que se llama Jornada Maya, y bueno, todo en nuestro nombre, tal vez para que sea lo único que prevalezca, sea eso, nuestro nombre, y nosotros nos vean muertos. Por si esto fuera poco, en el proyecto del presidente actual se le antoja hacer un tren que también le llama Tren Maya. Y este tren que muchos creen que no es un problema, justamente porque no se tiene la información completa, pues genera detrás de él unas cosas que le llaman polos de desarrollo, que es una palabrita tramposa, porque parece que en sí misma, si la toma uno descontextualizada, parece que no te dice nada y tiene como una especie de nota positiva, pues es un polo de desarrollo. Pero si nos preguntamos qué significa esto, yo leía un libro de una novela de Vargas Llosa, que escribió a lo último, y veía cómo esta palabra polos de desarrollo se comenzaron a usar en Guatemala justamente para programas de masacre para los pueblos indígenas. Entonces, estos polos de desarrollo, si lo averiguamos, pues bueno, son como 15 o 18 ciudades de a 50,000 gentes que se van a hacer en las paradas del tren. La pregunta es estas ciudades de a 50,000 gentes, ¿de dónde va a venir el agua para ellos?
de dónde va a venir la corriente para ellos, de dónde va a venir la comida para ellos, qué va a significar para la península, todo esto. Entonces, estamos pensando que va a ser un desarrollo de una forma de vida occidental, pero para nosotros como pueblos mayas va a ser un desarrollo de nuestra muerte. A mí se me hace que el tren es así como que alguien abra nuestro pecho con un machete y poco a poco nos vayamos desangrando. Esto es lo que le va a pasar a la península con este tren que va a abrir nuestro pecho y va a dejar que se desangre poco a poco, y sobre nuestro cadáver cultural estaría pitando este tren de la muerte que piensa únicamente en dineros y no en la vida de los pueblos, que sentimos y creemos y vemos que hay amenazas a nuestra vida, no solamente a nuestra vida física, sino a nuestra vida como comunidad, a nuestra vida como pueblo, a nuestra vida como grupo que tiene otra forma de concebir la vida y que creemos que tenemos valores que son importantes de conservar en un país que sea presumido pluricultural. Esto es un dolor que tenemos y que no han sido capaces de escuchar lo que nosotros hemos dicho, porque les urge una cosa, les urge algo que se llama dinero, y sobre esto son capaces de pisarnos y de matarnos y de vendernos y de humillarnos, como en la historia se ha hecho desde hace 500 años. Muchas gracias, Pedro. Creo que es muy importante lo que apuntas, porque muchas veces se reconoce la diversidad cultural, pero no lo que ha mantenido que esa posibilidad diversa exista, que es una resistencia, que muchas veces es una postura propia sobre el mundo, sobre los recursos propios. Y este recuento que nos hace sobre estas intervenciones básicamente del Estado y del capitalismo sobre un orden comunitario son las que nutren y le dan esencia también a cada palabra que se expresa después de forma poética o que busca un lugar en la literatura, que también es otra forma de resistir desde la lengua y desde la producción de textos, que también tú te has dedicado a eso. Nos gustaría leerte un poco de los comentarios. Te manda saludos Noemí SH, saludos, dice. Juani Peñate también dice saludos desde Tumbalá. Mari Mosca, abrazos desde CDMX. Y Aide Valderas dice, excelente, fundamental reflexionar qué se entiende por desarrollo y desarrollo para quién. Saludos. Creo que es muy importante este diálogo entre una situación real, como la que nos estás comentando, y la forma de producción también artística, visual, literaria, que haga un diálogo entre ambas cosas, porque de repente pues también se ha exaltado o se ha exotizado, ¿no?, ciertas características, digamos, del movimiento literario ahora indígena, y no sobre su relación con una situación real de despojo como la que nos estás platicando. Te invitamos a que puedas comentarnos o compartirnos un poco de alguna lectura poética y de cómo has hecho esta conversación entre las situaciones que tú nos estás platicando y la de la creación literaria, Pedro. Claro que sí, mucho gusto. Y yo creo que esto que he escrito, en realidad, lo único que buscaba con ello es poner en el papel parte de nuestro dolor, parte de nuestro caminar y parte de nuestra alegría también, y también una parte de cómo nos amamos y cómo vivimos como pueblo y como cultura. Afortunadamente comenzó a tener forma y bueno,
es, creo, una lectura y una escritura que creemos que nace de esta tierra, que creemos que nace de aquí y bueno, intenta recoger estas verdades que experimentamos junto con la naturaleza. Entonces, voy a leer un primer texto. Lo voy a leer primero en maya porque pues están escritos originalmente en maya y no en español. Advierto que lo que está en español es un acercamiento de lo que quiero decir, porque si bien es cierto que hablo un poco de español, en realidad mi lengua es el maya o es la lengua maya, y entonces están escritos en maya y con un acercamiento, una interpretación en español para quienes no hablan la lengua puedan tener una idea de lo que estamos intentando decir. Este primer texto se llama Chochlim y dice así en maya: Lik en tamuksahil anuk besakay, tumenim payalchie, okup atal matu yubal tumeyumchak, nach kumanu hoya buchuhti uyih inal, mabeyuch ehilakaye, kuwolik muyal, kukolik ha, kushushutik ik, kuyensik chak, kuwaiti kushikinu puksik alukchak, keshitun techkawuy kesh uyotzi lilimpayalchie, waka muchhoko kechtamuksahile, tulaka luchei kash kun kimbesikakaba, tulaka albalche ukah kun okot achante, tumenteche mula kushkinti kakay, yeteluyashi luyol yokolkab. En español diría de esta manera: cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yumchak, lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto, amasa la nube, seduce el agua, lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Lukchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudiera salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Ese es el primero. Se llama Kusam y dice de esta manera: Tushkan ilob kubinashiknal kusam, max satalech tushaman nohka, tushkum ulutulembal kanil ichil, tushka satal ichiluya shiltaking, tushku kaitalu tohol suktalil, tushku wit intalu wit ilhuit, matub si kabintoh nohol, tisu kabinachau belium chaki, tiyanu kolilu nok maya winiki, tiku sholampishu payal chibalami, tiku lembalu hats yumsili, tiets ekbalu homail, awoch sakai. Bishwats okutuskech hobon hanale, awe hay al kachiok olbeje, uchikulut an yumsiltiu palal, bisat sak awich, tumen ti alank ol, tu nohil ashiknale. En español diría de esta manera: golondrina, ¿a qué cielo has volado, golondrina? Pareces extraviada al norte de la ciudad, donde se cruzan los rayos de la soberbia, donde se confunden entre billetes verdes, donde la dignidad tiene precio, donde mutilan la identidad del indio. No olvides apuntar con dirección al sur,
Ahí preparas el camino de Yunchak. Ahí está la milpa de la devoción maya. Ahí hace de rodillas la oración del Balam. Ahí está el látigo relampagueante de Yumsil. Ahí se sienta la jícara de tu notable Sacap. ¿Te ha burlado la comida sintética? Tu antiguo vuelo rasante sobre el camino es el signo de la advertencia de Yumsil. Que no te confundan la mirada, porque nuestra esperanza yace en tu oportuno vuelo. Wow, muchas gracias, Pedro. Agradecimientos por compartir tu poesía aquí en las redes. Yo quería preguntarte, mencionas, bueno, algunas cosas como decías, no hay una traducción porque serán personas o algunas cuestiones que tú podrás contarnos. Mencionaste Yumchak, Yumsil. ¿Puedes platicarnos un poquito? Sí, Yumchak es el señor o el guardián de la lluvia, lo que los occidentales le llaman Dios. Entre nosotros no hay esa palabra. Lo que hay es así como una especie de guardián, que no es lo mismo que Dios, pero bueno, es así como se le conoce en la literatura como el dios de la lluvia. Y el Yumsil es uno de los dioses o de los guardianes que nos ayudan a trabajar, que nos protegen, que nos dictan los tiempos, nos muestran los días y los meses en los que podemos sembrar, en los que podemos limpiar la milpa, en la que podemos cosechar. Y bueno, son los que nos alertan sobre los riesgos de la naturaleza, como el ciclón, como la lluvia fuerte o el granizo o las langostas. Todo este tipo de cosas, pues hay un Yumsil que nos ayuda a entenderlas para prevenirnos, porque sabemos que la naturaleza está en movimiento y tiene su catarsis, y es natural que esas cosas sucedan, pero bueno, nos tenemos que proteger para que se eviten los daños. Justo ligando un poco con lo que platicabas antes de esta destrucción, despojo, intervención, me parece muy interesante en términos de narrativas distintas de donde se hacen las cosas. Parece que de repente nosotros tendemos a tener respeto y quizás traducido para otras personas sea un miedo, un respeto que vuelve diferente nuestra relación, a veces hasta con ir a una cierta hora a un espacio, como para nosotros ir a una cueva, pues no puede ir uno a las 12 o no puede tocar el agua a cierta hora. Y podrían parecer de risa, pero para algunas personas que no lo comprenden, pero me parece que hay un sentido de respeto y de lo, como tú decías, no de una deidad, sino de una protección más allá, con la cual uno no quiere jugar, ¿no? Y en este sentido a veces sentimos que las personas que no lo conocen sí juegan y repercuten nuestras relaciones con nuestros espacios. Ustedes hemos oído, hemos leído un poco sobre la conformación de la asamblea. ¿Puedes platicarnos cómo se llama la asamblea, qué significa su nombre y cómo ha ido este plan también de reconstruir y de defender lo propio? Claro, la asamblea donde yo soy integrante se llama Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much-Ximbal, que significa Caminamos Juntos. Esta asamblea está conformada por personas que vienen de 25 comunidades de la península de Yucatán, todos preocupados por el despojo de nuestro territorio, y que en sus ejidos o en sus comunidades hay empresas que están tratando de arrebatar la tierra por su manipulación y sus estrategias de despojo. Entonces, lo que nosotros decimos es que
es importante que nos organicemos como un grupo para reflexionar sobre esto que está pasando, y lo que hicimos en primer lugar es informarnos, bajar la información sobre estas empresas, conocerlas, de dónde vienen, por qué tienen tanto poder, por qué ellos sí pueden hacer cosas que a nosotros no nos han permitido nunca, por qué llegan con tanta impunidad en un pueblo y hacen lo que quieran. Y bueno, bajar toda esta información para analizarla y discutirla como pueblos mayas de diferentes comunidades. Descubrimos entonces que estas empresas están asociadas con el gobierno y con un marco jurídico que les favorece en todo, y que los diputados al parecer están al servicio de ellos y de ellas para hacer las leyes, y estas leyes en verdad están hechas primero desde un punto de vista occidental porque no está allí nuestra mirada, y segundo, está hecho en contra de los pueblos que tenemos la tierra, y está como muy abierto con todas las oportunidades para las empresas para venir y posesionarse en nuestras tierras, destruir el medio ambiente impunemente, y nosotros pues relegarnos más. Pero además lo curioso o tal vez lo contradictorio es que vienen a ofrecer desarrollo a los pueblos. Entonces, este desarrollo me parece que le hace falta saber y pensar hacia quién y para quién, porque el desarrollo parece ser que es para ellos en lo económico, y el desarrollo es para nosotros la muerte. Entonces, eso es lo que no se ha dicho. Y bueno, la asamblea lo que hace es recoger esta información, y cuando no la entendemos, le pedimos a algunos amigos que son científicos, que son especialistas, que son expertos en el tema, que nos ayuden a traducirlo, a entenderlo, y una vez que lo bajan al lenguaje nuestro, entonces nosotros lo traducimos al maya para que la gente de las comunidades puedan entenderlo en su propia lengua. Y a partir de que se tiene la información, entonces la asamblea toma decisiones sobre qué pasos se tienen que dar. Y una de las cosas que le pedimos a la gente que ha estudiado es que como líderes de opinión nos ayuden para que en el lenguaje de los occidentales les puedan decir qué es realmente lo que está sucediendo, porque muchas veces nosotros, si lo decimos, nadie nos hace caso porque no tienen ellos ese criterio que muchos dicen en la literatura, de que la verdad, que lo diga Agamenón o lo diga su puerquero, es la verdad. Pero bueno, ellos, si no lo dice Agamenón, entonces no es la verdad, y si viene del puerquero, entonces no es cierto. Entonces, de ahí le pedimos a los especialistas y líderes de opinión que nos ayuden a interpretar y a desclasificar ese lenguaje tan técnico y bajarlo a las comunidades en lengua maya, y que ellos también escriban artículos de opinión al respecto. Y afortunadamente hay académicos que se le han jugado a nuestro lado y han dejado su sillón confortable en su sala para salir a enlodarse con nosotros, y pues les agradecemos a ellos este favor, esta lucha, porque nosotros no manejamos dinero en nuestra organización. Nosotros somos una asamblea que dijimos que no vamos a pedirle dinero a nadie para hacer nuestros trabajos, como hay muchas organizaciones falsas que dicen acompañar a las comunidades y bajan recursos en nombre de las comunidades y luego les sirven a la empresa como las bisagras para facilitar el despojo de nuestro territorio. Y a esas también las denunciamos por traidoras, porque hay muchas de esas que facilitan
la entrada de las empresas a nuestro territorio y les hacen el favor de hacer estudios diagnósticos para que la empresa sepa cómo entrar con facilidad y qué recursos nos pueden robar. Entonces, la Asamblea, pues lo que hace es, en este sentido, buscar alternativas de defensa. Una es la información, otra es la asociación o amistad con los especialistas, y pues otro es también la vía jurídica, aunque sabemos que la vía jurídica no es la garantía, pero pues la tenemos que correr y la tenemos que transitar. Y afortunadamente hemos tenido algunos abogados también que no nos han cobrado, y muy buenos abogados que nos han hecho unos amparos y que han sabido buscar los recovecos de un marco jurídico burgués, un marco jurídico capitalista, un marco jurídico occidental, pero que con esas sus propias leyes que han hecho para aplastarnos, hemos logrado salvar algunas cosas. Le ganamos un caso al famoso ASPI y ahorita estamos dando la batalla contra el Tren Maya. Lo que pasa es que pues nosotros, como estamos acostumbrados a perder, pues si perdimos en este caso, pues hace 500 años que vamos perdiendo, y pues estamos en la resistencia y nos han salido callos para eso. Pero si ganamos, entonces esto va a ser una celebración y una fiesta de nuestro pueblo, porque es la victoria de la vida contra la muerte, una muerte que significa pesos. Esto es lo que hace la Asamblea, y afortunadamente hay mucha gente que está escuchándonos hoy, que nos está ayudando hoy, y que con este esfuerzo la Asamblea ha caminado, y sus pasos cada vez se hacen más firmes, más pesados, y dejan una huella cada vez más honda. Muchas gracias, Pedro. ¿Puedes también decirnos cómo se contacta contigo y con la Asamblea las personas que están interesadas y que desean apoyar? ¿De qué manera pueden hacerlo? Sí, nosotros tenemos un portal que tenemos alojado en la plataforma de Wix, y un correo electrónico que es asambleamaya@gmail.com, y allá es donde la gente nos puede contactar. Mi teléfono pues es 997-114-7466, donde se pueden contactar conmigo. Y bueno, desde este correo que hemos dado, pues nos pueden escribir, nos pueden buscar. Y bueno, una cuestión que creo que es muy importante es que a raíz de la lucha que estamos dando contra las eólicas, han venido las amenazas de muerte contra algunos integrantes de la Asamblea y sobre mi persona y sobre mi familia. Y una cosa que tenemos que agradecer es que muchos medios de comunicación se tomaron la molestia de sacarlo en sus programas, en sus páginas, en su radio, y creo que esto ayudó mucho más que muchas otras formas legales de protección. Yo creo que los medios de comunicación hicieron un maravilloso trabajo de protección, y hasta ahora afortunadamente seguimos tranquilos, sanos. Espero que así siga, pero creemos que este trabajo lamentablemente nos intimida, nos amenaza, y la verdad es que nosotros no hemos jugado mal. Lo único que hemos hecho es informarnos y usar la vía jurídica para defender nuestro territorio. Lamentamos que frente a esto la respuesta sea la violencia, sea la amenaza y sea la muerte. Ojalá que las cosas no sean así, y que seamos capaces como seres humanos de entender al otro, de escuchar la razón del otro, y que a través de un diálogo sincero, sin buscar más allá de fortalecer la vida,
pues nos podamos entender y dejar de aplastar al débil, al vulnerable, para que esta humanidad y esta oportunidad de vivir que tenemos, que es una sola vez, la podamos hacer con alegría y podamos hacerla con convivencia. Sí, claro, yo considero muy importante tu transparencia al mencionar tu medio de contacto, esta forma también de saberse uno mismo seguro de lo que está haciendo. Y de que, como dices, no hay ningún mal, todas son las vías jurídicas y justamente a través de derechos que ya están otorgados. Entonces, bueno, pues tienes nuestro respaldo para poder difundir también los avances que haya en torno al tema. Y hay muchas personas que te están viendo. Carlos Martín Vázquez, desde Tijuana, Baja California, te saluda. Krishna dice, Hare Krishna dice, saludos a Pedro Uc desde Colima. Gracias por compartir mediante la narrativa las experiencias valiosas desde el interior de la cultura maya. También nos dice, el panorama es desolador, cultural y ambientalmente. Qué bueno que existan estos espacios para tratar el tema. Consuelo Solís te manda saludos, así igual Reineri Saldana, y por acá también tenemos a nuestra amiga Susifri que está viendo, Alejandra Guillén, Chucho Rivera. Agradecemos que nos estén oyendo y pues también algunas personas que se conectan son parte integrante de otros pueblos originarios que a veces entre estas diferencias de lengua y territoriales no llegamos a conocer cómo están viviendo nuestros hermanos en otros espacios. Te agradecemos mucho que abras esta situación que está sucediendo en tu región y también te invito a que puedas compartirnos un poco más de tus letras, de tu poesía. Tú nos hiciste favor de enviarnos el poema Tapshad y vamos a poner también un pequeño video para que las personas que nos están oyendo puedan seguirlo y oírlo en la lengua maya. Claro que sí. Lo voy a leer en maya. Se llama Tapsa. Atapsa kaye mukui. Tusas kunta unoko yilkin behlae. Tanga nong atikabayete la wet chichil. Bea kashlantika baish ichil kumpel chenchenkil uchben shlakaho. Tana wo tikabaish. Mina antushat solikesh aku. Umuk anilenushi piche chaki. Uchunchei lejal beje tokabi. Chencho kohoy bilbe tokik awok. Lejonka kabetik behla. Mi matiala tapsik yakunahi. Min mauk ayil kimak ola lili. Minu yetzi lujonka Ceciliochi. Minu hum uhopsikutzon huit. Canto. Tu afable canto, tórtola, ruborizó hoy el nublado amanecer. Así convocas a tu fragmentada alma, así se encuentran para volar cercos en una silenciosa urbe en derrumbe. Lloras con tu par hasta humedecerte, ya no hay lugar para tejer tu nido. Aquel robusto brazo del pitch fue mutilado, aquel tronco junto al camino fue arrancado. Tus pies se antorcha del hirviente pavimento. Tu sonido convocante no se ha rendido, pero no es una invitación al amor. No es al parecer la canción de la alegría. Es el eco del caracol de Cecilio Chi. Es el sonido de una explosión rebelde. Muchas gracias, Pedro. Qué bonito escucharte. Nos preguntaban también, ¿cómo pueden las personas que quieran leer más de ti, de tu poesía, dónde pueden revisar, leerte, adquirir tus libros? Bien, tenemos dos libros en venta y los tengo puesto en mi portal. Mi portal es lazarocan.wix.com. Tengo allá dos libros que se llama El Sipkuts y Debajo de la Ceiba, y estamos preparando un tercero, debe salir muy pronto, aunque sea virtual, pero bueno, vamos a ponerlo
en línea para que la gente pueda leerlo. Y también hay muchos otros poemas en este blog, en este portal, que pueden ir leyendo. Tenemos videos de algunas charlas que he dado, de algunos talleres, de algunas reuniones con la gente de los pueblos. Ahí tenemos casi 200 videos que pueden ver en maya y en español, y tal vez unos 100 poemas y artículos que he escrito. En ese portal se pueden ver, se puede mirar, y bueno, pues ojalá que bueno, se den una vuelta para conocer un poco lo que hacemos y lo que aportamos para nuestros amigos y para la gente que tiene interés en conocer la cultura maya. Claro que sí, lo compartimos en nuestras redes, y también, bueno, quisiera ir cerrando. Creo que nos dejas en un momento de reflexión muy importante para también repensar cómo vamos a cuidar nuestros cuerpos, cómo vamos a cuidar nuestros territorios, cómo vamos a gestionar también la vida útil de cada uno de esos recursos, desde los animales y sus dones también y sus guardianes, y cómo vamos a cuidar nuestra agua, cómo la vamos a gestionar para que nunca nos haga falta el agua y otras cosas, ¿no? Creo que es también importante pensarnos que estos modelos de desarrollo son tan ajenos que nunca atraviesan la medida de nuestra propia existencia, es decir, cómo queremos nosotros vivir y existir a través del tiempo. Entonces nos dejas reflexionando también, para quienes no son pertenecientes al pueblo maya, sobre cómo podemos gestionar nuestros recursos y defenderlos. Te agradezco mucho a nombre de Oralibrura, de Raíces del Verso, de Ellen y Mana, te doy las gracias. Y bueno, estamos en contacto también para las personas que vayan a ver este programa después, no en vivo, sino en las transmisiones que se van a ir publicando, a que continúen en comunicación contigo a través de tus redes sociales, y bueno, a través también de los comentarios que puedan poner acá en la transmisión. Les recuerdo que el contacto para la asamblea es asambleamaya@gmail. Ya lo están viendo ahí un poco en la pantalla, para que puedan comunicarse contigo, Pedro, y con la asamblea y la defensa que están llevando. Pues sería todo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad.